Quiero reconocer que Cristo, Padre, es suficiente en nuestras vidas. Y reconozco, Padre, que mucho pueblo cristiano se ha separado de Cristo como su Señor y su Salvador. Es por eso, Padre, que tú permites que podamos salir a través de la hora nona, a través del programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad. Porque reconocemos que tu pueblo, Padre, tiene que regresar a la cruz y entender el propósito, mi Dios, el por qué enviaste a Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Señor, perdónanos nuestra ignorancia. Perdónanos, Padre, nuestra ignorancia. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia y trae a tu pueblo a ti. Por favor, Padre, en el nombre glorioso del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga. Gracia y paz sea en cada uno de vosotros. Saludamos a todos los que nos ven a través del programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad, del Ministerio de Restauración Doctrinal a las naciones desde la nación del Ecuador, la ciudad de Ambato. Saludo a todos nuestros colaboradores aquí en el Ecuador, también en Argentina y en Cuba. Saludamos también a todos los estudiantes de la Escuela de Teología Bíblica, Teología Sana de nuestro ministerio en diferentes naciones, y también a los estudiantes de Teología Sana ahí en la isla de Cuba. Saludamos a todos los pastores, también a nuestros pastores, el pastor Luis Quesada y su amada esposa Vera Violeta de Quesada. El día de hoy me encuentro con mi hija María José Muro, de 12 años de edad, y hemos empezado hoy sábado 2 de mayo con esta programación profunda que daremos, si Dios lo permite, los 4 sábados a las 3 de la tarde. Si no estuviera yo aquí, estuviera en otra nación exponiendo el Evangelio, no podría hacerlo. Pero mientras que esté aquí en mi nación del Ecuador, vamos a sacar este programa profundo, donde quedará grabado también para las generaciones, para poder exponer el mensaje de la cruz. Un mensaje del cual ha sido ya olvidado en la mayoría de púlpitos. Pero gracias a Dios que en medio de un mundo de apostasía, Cristo tiene una remanente. Lo que voy a hablar ahora es la introducción a una secuencia extraordinaria de mucha excelencia académica, bíblica e investigativa. Déjame decirles, damas y caballeros, que la hora nona viene de latín nona hora, es la 9ª hora del día según el sistema judío y romano, en cual las horas se contaban desde el amanecer. Por ejemplo, si el sol salía alrededor de las 6 a.m., la hora nona corresponde aproximadamente a las 3 de la tarde. En la antigüedad, amados hermanos y hermanas, tanto el pueblo de Israel como el mundo romano no dividían el día
como nosotros lo hacemos el día de hoy. Nosotros dividimos de medianoche a medianoche, sino que comenzaban a contar las horas desde la salida del sol. Por ejemplo, si yo hablo del sistema judío, el día iniciaba al amanecer, aproximadamente a las 6 a.m. A partir de ahí se contaban 12 horas de luz. Por ejemplo, la hora primera para el sistema judío era las 6 a.m. La hora tercera sería a las 9 a.m. La hora sexta a las 12 p.m. y la hora nona sería a las 3 p.m. Ese ha sido el sistema judío. Pero ahora quiero hablarte del sistema romano. El sistema romano era muy similar en cuanto a la división del día en 12 horas de luz. Aunque el Imperio Romano también tenía una organización civil más amplia con calendarios oficiales. Sin embargo, en el Imperio Romano, en la práctica diaria, la mediación de las horas también dependía del sol. ¿Cuál es la relación con el calendario? El calendario judío era lunisolar, es decir, combinaba fases de la luna con ciclos solares para las fiestas. Mientras que el calendario romano, especialmente después o tras la reforma juliana, era solar. Yo sé que el tema es un lenguaje nuevo, pero yo tengo que explicar qué significa la hora nona. Ahora, aunque los calendarios organizaban meses y años, la hora nona no depende del calendario, sino del ciclo diario del sol. Es decir, la hora nona siempre se ubica en relación al punto del día, la tarde, no a una fecha específica. ¿Qué significa que ellos contaban las horas desde el amanecer, el sistema judío? Significa que el conteo comenzaba cuando salía el sol, no la medianoche. Nosotros tenemos 12 p.m., 12 a.m., pero ellos lo contaban cuando el sol ya estaba apareciendo. Esa es la diferencia del conteo que los judíos hacían durante el día. Hoy usamos nosotros un sistema fijo y utilizamos el reloj, la hora Cronos, el reloj de 24 horas. Ese reloj que nosotros utilizamos no depende del sol, muy diferente al sistema judío. Pero en el mundo antiguo, la duración de las horas podía variar, esto es importante, ligeramente según la estación. ¿Por qué? Porque dependía de la luz solar. Qué profundo realmente poder nosotros llegar a entender lo que significa la muerte de Cristo y la hora en que Él entregó al Padre su Espíritu. En términos prácticos, para ellos, la hora 1 comenzaba cuando salía el sol. Para nosotros, la hora 1
hora, novena. Novena, tiempo señalado. Novena, hora. Eso es lo que nos da el significado literal de hora nona en el griego, lo que indica un tiempo específico del día en un valor cronológico y también espiritual en el contexto bíblico. Por lo tanto, en el griego podemos ver que hay un tiempo de cronos, pero también hay un tiempo del kairos. Un tiempo de cronos conforme al sistema judío, y el tiempo del kairos, que Dios va a hacer algo específicamente a la hora nona. En la Vulgata latina y en los términos litúrgicos posteriores se mantiene hasta el día de hoy la hora nona. Ahora voy a hablar un segundo punto, que es el análisis teológico. La hora nona, damas y caballeros, es profundamente significativa en la teología cristiana, porque es la hora en que Jesucristo entrega su espíritu en la cruz. Y es por eso que yo hago un llamado a los ministros del Evangelio. Nosotros tenemos el privilegio de tener un púlpito para poder extender, ser los heraldos de la predicación de la Biblia. Pero hoy en día no se está predicando a Cristo. Han sacado a Cristo de los púlpitos. La hora nona es un principio de la teología cristiana. Cuando hablamos de teología, estamos hablando de la razón de Dios por un pueblo que nace a través de la sangre del Mesías. No puedo decir otra palabra que solamente esta. Muy pronto la iglesia será arrebatada y Dios nos está llamando en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas de la apostasía, a ser luz de la cruz de Cristo. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos del 34 al 37, dice así: a la hora nona, Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46 al 50, de igual manera, cerca a la hora nona, Jesús clama con gran voz. Hay confusión entre los presentes y le ofrecen vinagre, y finalmente Jesús vuelve a clamar y entrega su espíritu. La hora nona es por lo cual usted y yo hemos nacido de nuevo. Lucas, en el capítulo 23, en los versículos del 44 al 46, dice: desde la hora sexta hay tinieblas hasta la novena. El velo del templo se rasga y Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, este es el momento culminante de la redención. ¿Qué significa esto? La redención es el acto mediante el cual Cristo paga el precio del pecado para rescatar al ser humano. Es un término que implica rescate. Cuando yo hablo de redención, hablo de
murió por ti y por mí. Él dio su vida en rescate de muchos. Cuando se dice que hubo un momento culminante ahí en la hora nona, se refiere al punto más alto y decisivo del plan de salvación. Déjame decirte algo. Ese punto culminante no es su nacimiento. Ese punto culminante a la hora nona no es el nacimiento de Jesús. No solamente la enseñanza de su ministerio terrenal, sino que el punto culminante, amada iglesia del Señor, es la muerte sustitutiva en la cruz del Calvario. Dios envió a su Hijo, envió a un sustituto en vez de ti. ¿Usted puede llegar a entender esto? En la hora nona ocurre el cumplimiento del sacrificio perfecto, la satisfacción de la justicia divina y la consumación de la obra redentora. Mi alma en este momento se contrista. Mi alma realmente, mi espíritu ahorita, cuando te enseño, están humillados al entender que Jesús fue el sustituto perfecto por mis maldades. Teológicamente, esto representa el cumplimiento total de la misión de Cristo. ¿Cuál fue su misión? Que Él vino a morir por los pecadores. Hermanos, a los suyos vino. ¿Cuál fue su misión? Morir por los pecadores. Y los suyos, los judíos, lo rechazaron. Eso es lo que significa ese versículo. La reconciliación de Dios y la humanidad, el pecado que separaba al hombre de Dios, es tratado en la cruz. Ese pecado abominable, esas cadenas de esclavitud que usted tenía antes de conocer a Dios a través de Cristo, hermanos, había una separación. Y el hombre no podía acercarse a Dios hasta que el sustituto perfecto subió a la cruz del Calvario por nosotros. El ser humano estaba separado de Dios por el pecado. Cristo en la cruz toma el lugar del ser humano, recibe el juicio y abre el camino para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. No es por obras, no es la religión la que salva, no son los líderes religiosos que salvan, no es por obras, no es porque salgas los sábados a tocar puertas, no es porque te vistas como un mormón y salgas a la calle caminando. Usted evangélico, no es porque cargues una Biblia, es por el sacrificio consumado de Cristo en la cruz. Ahora, nosotros podemos ver en Hechos capítulo 3, versículo 1, que Pedro y Juan subían juntos, dos hombres de Dios, dos hermanos en Cristo, dos ministros, subían juntos ¿a dónde? Al templo. ¿A qué hora? A la hora de la oración, que era la hora novena. La hora nona no solo quedó marcada por la muerte de Cristo, sino que también se convirtió en un tiempo reconocido de oración. La hora nona no solamente quedó marcado cuando el sustituto perfecto fue la cruz del Calvario, sino que Pedro y Juan iban juntos al templo
yo. A las 3 de la tarde debemos de recordar que el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. No hay una hora más importante en la tierra que la hora que Jesús entregó al Padre su Espíritu. ¿Qué haces tú los sábados a las 3 de la tarde? ¿Hay algo más importante que esto? La iglesia primitiva mantenía horarios de oración establecida. La hora nona no era vista como un momento sagrado. La hora nona era vista como un momento sagrado. Existía una continuidad entre la práctica judía y la vida cristiana, ahora centrada en Cristo. En la iglesia primitiva se estaba quebrando la religión judía para la conversión al cristianismo. Todo estaba cambiando, por eso el libro de los Hechos es un libro puente, es un libro de transición de judíos a gentiles. Hermanos, déjame decirte que la hora nona tiene 3 dimensiones. La primera, el sacrificio redentor, Cristo en la cruz. Segundo, la hora nona tiene un cumplimiento profético. Y tercero, es la vida de oración de la iglesia. No debemos de esperar el sábado para recordar que Jesús entregó su Espíritu al Padre por tus pecados y los míos. Todos los días a las 3 de la tarde deberíamos orar. Millones de musulmanes tienen horas específicas en toda la tierra que doblan rodillas para buscar al Dios Alá. Y nosotros que tenemos al verdadero Dios, no lo hacemos. En el Antiguo Testamento no se menciona literalmente la expresión hora nona como una expresión técnica, pero sí se establece el principio de sacrificios y tiempos específicos de adoración, especialmente, damas y caballeros, durante la mañana y durante la tarde. El libro del Éxodo, capítulo 29, 39, dice: ofrecerás el uno de los corderos por la mañana y el otro de los corderos ofrecerás en la caída de la tarde. Cuando habla de la caída de la tarde, este término señala el momento en que el día comienza a declinar. En la práctica hebrea corresponde aproximadamente a lo que más adelante se identificará con la hora nona de las 3 de la tarde. El segundo sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento se armoniza con la hora nona de las 3 de la tarde. Este concepto clave de la palabra sacrificio significa una ofrenda presentada a Dios. Generalmente esta ofrenda es con derramamiento de sangre, como sustitución del pecado que hacían en el Antiguo Testamento. Déjame decirte algo. Solamente hay una manera de acercarse a Dios, y no es la religión. Dios explicó claramente que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hay una palabra que se usa, que es la palabra vespertino. Esta palabra vespertino está relacionado con la tarde.
sin mancha alguna, el único sustituto como cordero por los pecados de la humanidad. El sacrificio vespertino, el sacrificio de la tarde que hacían en el Antiguo Testamento era tipológico. Es un sacrificio profético que apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es cristología. Y es lo que Cristo quiere para ti y para mí. Que regresemos a la cruz. Números 28:4 dice: ofrecerás por la mañana un cordero y el otro cordero ofrecerás en la tarde. Lo que pasaba en el libro del Éxodo, Dios establece tiempos específicos. Dios, hermanos, no trabaja en desorden. Establece horas concretas para el sacrificio. Este sacrificio vespertino se realizaba en la antigüedad. Era el segundo sacrificio del día, aproximadamente a las 3 de la tarde. Y este es el punto clave de la conexión del Antiguo Testamento, del sacrificio vespertino con la hora nona. Te estoy conectando el Antiguo Testamento con la hora nona. Hermanos, el significado espiritual del sacrificio. Este sacrificio representaba sustitución. En otras palabras, otro muere en lugar del pecador. La expiación era una cobertura del pecado y una comunión con Dios. Pero esto tenía cumplimiento, damas y caballeros, con Cristo. Jesucristo cumple perfectamente lo que los sacrificios del Antiguo Testamento anunciaban. No es repetido, es una vez y para siempre en Cristo. No es simbólico. En el Antiguo Testamento el matar un corderito era simbólico y repetitivo. Pero en el Nuevo Testamento, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió por ti y por mí una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. La consumación del sacrificio fue perfecto. El Antiguo Testamento, ministros del Evangelio, establece patrones. La hora de la tarde vespertina tenía un acto profético que apuntaba a la hora nona en Cristo. Cristo muere a la hora que Dios ya había establecido. Escuchen bien, señalado en figura en el Antiguo Testamento. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios y toda la Biblia, que tiene 37 o 40 autores, al cual fueron impulsados, empujados por el Espíritu de Adonai. Una obra monumental de 1600 años tiene una completa armonía. La Biblia no se contradice, sino se complementa. La hora nona no es casual, es revelación progresiva en el cumplimiento de Cristo. Damas y caballeros que no son cristianos, abre tu corazón para entender que Cristo murió por tus pecados. El Nuevo Testamento da un énfasis especial a la hora nona, revelándola como un momento clave en la obra redentora de Cristo. Escuchen bien, y en la vida de la iglesia naciente. La iglesia nace a través del sacrificio del Cordero. Pero el pueblo de Israel nace a través de Abraham. Dos pueblos diferentes. El Señor Jesús
sacrificio. Déjame decirte que la hora nona marca el momento en que Cristo lleva el juicio del pecado. La hora nona es cuando Cristo lleva el juicio del Padre por el pecado de la humanidad. La hora nona se consuma el sacrificio redentor y se cumple el plan eterno de salvación. Esto es muy profundo, no es una sola referencia cronológica, es un punto teológico decisivo. Pedro y Juan, como les dije, en Hechos capítulo 3, versículo 1, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿Para qué? Para orar a la hora novena. Por eso les dije anteriormente que la hora nona no solamente es recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que la hora nona abrió un camino para que la iglesia primitiva, a partir de Hechos de los Apóstoles hacia adelante, se juntara para orar, para agradecerle a Dios por Cristo, porque murió por sus pecados. Pedro y Juan iban caminando al templo a la hora nona para orar. Es lo que quiero, hermanos, hacer los sábados, recibir una palabra y que usted de lunes a viernes pueda orar. La iglesia primitiva se reunía a orar a horas específicas. Cornelio fue un centurión romano. Cornelio fue un temeroso de Dios que practicaba la oración. Hermanos, déjame decirte, Cornelio, cuando vio la visión, la vio a la hora nona. Hermanos, Cornelio representa la apertura del evangelio de salvación a los gentiles. En Hechos capítulo 10 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. O sea, a la hora nona, un ángel visitó a Cornelio. Déjame decirte algo: el eterno Dios escoge la hora nona para revelar su plan. Marca el inicio formal de la inclusión de los gentiles en la iglesia. No es una coincidencia, es un tiempo señalado por Dios, la hora nona. Como dije al principio, la hora nona marca un tiempo del cronos en la tierra, pero espiritualmente un tiempo del kairos. Es la hora del sacrificio de Cristo. Sin la cruz no hay iglesia. La iglesia nace, hermanos, del sacrificio redentor. Es la hora de la oración apostólica, la hora nona. La iglesia no solo nace por la cruz, sino que la iglesia se sostiene por medio de la oración. En la hora nona es la hora de la revelación a los gentiles. Así como el ángel a la hora novena, que es la hora nona, visitó a Cornelio, Dios rompe la barrera entre toda clase de denominaciones, divisiones dentro del pueblo cristiano. La hora nona nos debe de llevar a entender la unidad del cuerpo de Cristo delante de Cristo. En la hora nona, amada iglesia, Cristo muere. En la hora nona, la iglesia ora. En la hora nona, Dios abre puerta a las naciones, porque fue la hora que fue visitado por Cornelio, un representante del evangelio a los gentiles. Déjame decirte algo sobre la historia. En el tiempo del Señor Jesús, el horario romano y judío coincidían en dividir el día
en 12 horas, desde el amanecer hasta la puesta del sol. Recuerda lo que dije al principio, tanto judíos como romanos organizaban el día según la luz solar. No tenían relojes como tiene usted, sino que ellos observaban el sol. Vuelvo a explicar. Por ejemplo, el día comenzaba al amanecer, 6 a.m., cuando ya se veía el sol. Se dividía en 2 partes. Mira qué interesante. Terminaba al atardecer a las 6 p.m. Esto significa que cada hora no era fija como hoy, sino proporcional al tiempo de la luz. En términos sencillos, el reloj lo marcaba el sol, no un aparato como lo usamos nosotros. Amada iglesia, déjame decirte que la hora nona, alrededor de las 3 de la tarde, se dice alrededor de las 3 p.m. ¿Por qué? Porque no era una hora exacta como los relojes que usted y yo usamos. Dependía de las estaciones del año, días más largos o más cortos. Es una referencia según el ciclo solar. Vuelvo a decirlo, la hora primera, 6 a.m., hora sexta, 12 p.m., la hora novena, 3 p.m., que era la hora nona. Esto que estoy hablando es una aproximación, no es una precisión matemática. No se puede tomar porque, insisto, en el tiempo de los judíos no existían relojes, sino que se medía la hora con la salida del sol y con la puesta del sol. Se ofrecían sacrificios, amados hermanos, diariamente, mañana y tarde. Era común la oración y el sacrificio del templo. Pero había momentos, como les dije, donde se reunían a orar. Y uno de ellos era la hora nona. Ahora déjame decirte algo más, porque investigué sobre la arqueología. Y quiero hablarte que había excavaciones en Jerusalén que han encontrado relacionadas con el segundo templo. Y no solamente estoy hablando de una sola excavación, sino ante múltiples campañas arqueológicas realizadas en el siglo XX y XXI. ¿Por qué te hablo de arqueología? Uno de los nombres más relevantes como arqueólogo fue Benjamín Mazar, quien dirigió excavaciones profundas en los años 1968 y 1978 en la zona sur y sureste del Monte del Templo. Escúcheme bien. Posteriormente, la nieta de Benjamín Mazar, la arqueóloga Eliab Mazar, continuó los trabajos de su abuelo en la misma área. Y también destacan investigaciones del arqueólogo Edhud Deser, experto en construcciones en el periodo de Herodes. Ahora, ¿por qué te doy estas bibliografías? Porque han encontrado restos. Las excavaciones que ellos han hecho han revelado escalinatas monumentales por donde subían los peregrinos al templo en el segundo templo. Han encontrado calles pavimentadas herodianas en el tiempo del rey Herodes, donde transitaba el pueblo. Han encontrado restos de muros y estructuras del complejo del templo. Han encontrado instrumentos y utensilios. Estos hallazgos no muestran directamente el altar funcionando, pero el contexto estructural real del culto está confirmado. Existía un sistema organizado, continuo y regulado de sacrificios en el Antiguo Testamento.
confirma el lugar y la práctica cultural. La Biblia, como el libro del Éxodo y Números, establece los horarios del sacrificio. ¿Te diste cuenta? La arqueología ha confirmado los sacrificios de la mañana y de la tarde que hacían en el templo en el Antiguo Testamento. Escritos judíos como la Mishnah o el Tratado de Tamid describen sacrificios vespertinos, o sea, sacrificios en la tarde. Y eso a mí me impacta, amados hermanos, porque yo siempre he dicho de que la arqueología, la paleontología, aún la ciencia, que son ciencia académica del mundo secular, confirma que la Biblia es la palabra de Dios. Oiga, hermanos, ¿ustedes han escuchado de los manuscritos encontrados en el Mar Muerto? ¿Dónde se encontraron? En el Qumrán. ¿Quién los encontró? Un jovencito beduino llamado Muhammad en el año 1947. ¿Y qué cosas son estos manuscritos del Mar Muerto encontrados en el Qumrán? Déjame decirte que es una colección de más de 900 manuscritos antiguos. Hermanos, las fechas originales de estos manuscritos investigados por científicos de la papirología dicen que datan de 250 años antes de Cristo y también de 70 años después de Cristo. ¿Quiénes dicen esto? Estudiosos como Roland de Bausch, Gesa Bermés y Florentino García Martínez. Ellos han investigado las profundidades y le han dado un data a estos pergaminos del Mar Muerto encontrados. Solamente Dios pudo haberlos preservados. Usted sabe que los manuscritos no tienen un tiempo largo de duración, pero fueron encontrados en el Mar Muerto. ¿Por qué? Porque Dios los preservó para que en el año 1947 los descubran y que nuestra fe como cristianos se fortalezca. ¡Wow! Amados hermanos, estos manuscritos son considerados uno de los hallazgos más importantes dentro de la historia bíblica. Esto confirma la transmisión textual del Antiguo Testamento y por supuesto que muestran la coherencia con el Nuevo Testamento. Amados hermanos, yo los invito a participar, amados hermanos, en estas exposiciones sobre la hora nona. Pero yo quiero estar terminando hablando un poco de la ciencia, de lo que voy a hablar en la hora nona. Déjame decirte que si hablo de ciencia, quiero hablar de lo astronómico. Y lo astronómico es el estudio de los cuerpos celestes, como el estudio del Sol, de la Luna, de las estrellas, y la influencia de lo astronómico con el tiempo. Es por eso que los judíos se valían por el Sol, porque no usaban un reloj. También nosotros vamos a ver parte científica. Vamos a hacer un análisis basado en la observación y la evidencia de las leyes naturales. Voy a hablar sobre la parte médica del cuerpo del Señor Jesús. Hermanos, en lo astronómico, la hora nona depende de la duración del día según la estación. Es por eso que astronómicamente el día no dura lo mismo. ¿Por qué? Porque esto depende no de la Tierra, sino del Sol. Encontramos días más largos en verano, la hora de luz se extendía más, y días más cortos en invierno. Es por eso que la hora nona
realmente el poder nosotros ingresar a las profundidades de la historia de la Biblia. Es nuestro deseo profundo que la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, regrese a la cruz. Nos estamos enfrentando a evangelios falsos. Se vive totalmente una nube que ha opacado la palabra de Dios, que es la apostasía, trayendo evangelios totalmente de las tinieblas. Cristo te está llamando a que regreses a la cruz. Cristo te está llamando a que mires a aquel que fue el sustituto perfecto de Dios para morir por tus pecados. Es el tiempo, amada iglesia, de levantar la voz y hablar de Cristo. El tiempo de la iglesia en la tierra está terminando. Hermanos, mientras que la iglesia esté aquí, todavía el evangelio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo será predicado. Después de la iglesia ya no será predicado ese evangelio, sino será predicado el evangelio del reino. Date una oportunidad y regresa al Cordero de Dios que quita el pecado. Este sábado que viene voy a comenzar con la primera devocional sobre la hora nona, explicando profundamente, de una manera académica, textual, con conexiones proféticas y científicamente, la muerte de nuestro Mesías, Yehoshua. Mi maestro Francisco Lacueva, él decía no Yeshua, sino Yehoshua, porque no solamente salva, sino que te ayuda a mantenerte en esa salvación. Que el Altísimo, Dios Todopoderoso,